Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo empezaron esta semana? Este lunes arrancamos La Máquina ahí en control de emisiones, lo tenemos a Sergio Tricánico y al Flaco Germán, lo tenemos en la puesta a punto. Vamos a arrancar ya esta Máquina de Pensar. Les quiero decir que han llegado a nuestra mesa, en realidad se dice nuestra mesa, tenemos una larga mesa aquí en el estudio, el libro El combate de la pluma, Guillermo Chiflet, fue primer premio del Ministerio de Educación y Cultura en ensayo, y se trata de un reportaje, una biografía sobre Guillermo Chiflet de Jorge Chagas y Gustavo Truyen. También vinieron dos libros de poesía, Espejismo en reiteración real, de Laura Alonso, y La canción de los duendes, el último libro de Jorge Arbeleche, con una bella diagramación de Maca y, más bella aún, ilustración, pinturas de Cecilia Matos. En su momento daremos cuenta de estos libros, invitaremos a sus autores. También nos llegó, algo que ya no me había llegado por otro lado, una plaquette de Laura Alonso sobre un poema que salió con Yagurú, pero eso ya lo habíamos conversado con Laura y en algún momento la invitaremos para conversar. Pero ya arrancamos inmediatamente La Máquina de Pensar, dándole la bienvenida a el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, y vos, Pablo, un gusto. Aquí andamos. La Biblioteca Nacional del Uruguay en el siglo XXI, actualidad y desafíos. Se trata de un simposio que yo sé que están organizando desde hace meses y que va a empezar ahora el 25, el 26 y el 27 de mayo. Sí, es decir, la Biblioteca Nacional en el siglo XXI, esto surgió el año pasado, o quizá antes, cuando yo era subsecretario de Educación y Cultura, que la ministra María Simón me encargó de trabajar con el director de la Biblioteca Nacional. Y en un momento yo y otros nos preguntamos ¿qué Biblioteca Nacional debe tener Uruguay? Y la respuesta fue diversa. Mucha gente que tiene relación con la Biblioteca Nacional, como bibliotecólogos, archivólogos, investigadores, estudiantes, los funcionarios como corresponde, los usuarios, personalidades de la cultura, docentes universitarios, tenían ideas, pero ninguna coincidía totalmente. Entonces, mi conclusión fue que en Uruguay, primero, la Biblioteca Nacional es la institución cultural más antigua que tiene el país, que se creó en 1815 a iniciativa de la Rañaga y con el apoyo entusiasta de Artigas, y se inauguró en el 16. No tiene adversarios, nadie quiere que se disuelva. No tiene competencia. No tiene competencia. Hay un solo director de la Biblioteca Nacional en todo el país y hay una sola biblioteca. Pero que no tenemos una idea cabal, acabada, única, de qué es lo que queremos. Entonces, mi idea fue lo mejor, pongámonos a conversar sobre esto. Y así, en principio con Mario Barité, que es el director de la Escuela Universitaria de Bibliotecología, comenzamos a hablar de este asunto. Después se sumó la Asociación de Bibliotecólogos de Uruguay con Ruth Santisteban, que es su presidente. Y decidimos, bueno, pongámonos a conversar sobre esto, y así surgió este simposio. Invitamos a todos los funcionarios de la Biblioteca Nacional, a los profesionales, a los investigadores, periodistas, estudiantes, que tienen relación con... Sí, veo también, Carlos, disculpame que te interrumpa, pero veo que también va a venir gente muy importante de otros países, de otras bibliotecas, entre ellos Antonio Miranda, de la Biblioteca Nacional de Brasilia, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional Argentina, bueno, va a haber de la Biblioteca Nacional Alemana, o digamos de Frankfurt, pero van a hablar sobre la Biblioteca Nacional Alemana en camino hacia la biblioteca digital. Se me ocurre que esa digamos, esa idea de buscar, de investigar, de tratar de fijar alguna ruta, alguna meta, tiene que ver no solo con la biblioteca, sino con el tránsito que está ocasionando, que está pasando el libro, ¿no? El libro a nivel mundial está pasando por un tránsito, por el tema digital, el tema del libro electrónico, y ahí creo que debe haber una reformulación, capaz. Sí, nosotros pensamos enseguida que debemos buscar
opiniones de fuera del país, de técnicos de fuera del país. Así que vienen técnicos de Chile, de Argentina, de Brasil, de España, de Alemania, de Francia, y no seguimos invitando más porque no teníamos energías. Algunos agradecieron la invitación y que no podían venir, porque la Biblioteca Nacional no debe copiar soluciones, pero sí debe aprender de lo que hicieron los demás frente a los problemas que se presentan a las bibliotecas nacionales. Que deben ser comunes, quizás algunos, ¿no? Algunos son comunes frente al avance tecnológico. ¿Qué es lo que se hace? Hay una idea difundida entre alguna parte de los usuarios o de la población, periodistas en particular, que siempre preguntan, bueno, el libro digital, ¿qué es eso? ¿Cuándo se va a instalar? Bueno, en principio a nosotros no nos interesa mucho el libro digital. El libro digital es una operación que hacen algunas empresas. Hay 2 millones de libros en Internet en español. Las obras completas de Rodó se pueden leer en español en Internet. Nosotros no lo vamos a hacer de vuelta. Sí. Pero sí hay otras cosas que nos importan mucho, que es la digitalización de toda la prensa del siglo XIX, de los primeros libros que publicó Uruguay, de todos los archivos que tenemos. Tenemos archivos de Rodó, de Julio Herrera, de Delmira Agustini, de Gesualdo, de José Pedro Díaz, de Amanda Berenguer. Tenemos libros manuscritos del siglo XIX que nunca han sido publicados, libros manuscritos. Entonces, todo eso tiene que estar a disposición de los usuarios, pero no le podemos entregar el papel. Claro. Entre otras cosas porque no aguanta. ¿Cuánto no, aguanta? Sí, ¿cuánto aguanta? Y si un papel es tan viejo. Pero yo te preguntaba un poco porque hay dos ponencias cuyo título es La digitalización y el futuro de las bibliotecas nacionales, el ejemplo de Francia, y el otro es La Biblioteca Nacional Alemana en camino hacia la biblioteca digital, estado actual, problemas, perspectivas. O sea, de dos bibliotecas nacionales se plantean el tema de esta encrucijada tecnológica, digamos. Sí, esos dos técnicos que vienen tienen una gran importancia en su país. Los dos dirigen el territorio de la digitalización de sus respectivos países, de Francia y Alemania. Y vamos a escuchar cuáles son las soluciones que ellos creen más adecuadas para sus países, y trataremos de aprender y adaptar lo que ellos han hecho para nuestro país. Nosotros no estamos aprendiendo 100%, no somos analfabetos en esto. Durante el simposio se presentará el catálogo, por primera vez, el catálogo digital de la Biblioteca Nacional, que será a partir del mes de junio accesible desde todo el mundo. Bueno, desde todo el mundo quiere decir que un estudiante de China puede acceder a él, pero desde una ceibalita en el medio del campo también se va a poder acceder a él. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, explícame, porque vos decís que se va a poner el catálogo de la Biblioteca Nacional. ¿Qué significaría eso? ¿Yo puedo bajar un libro o cómo es? No, porque eso es otra cosa. Eso es digitalización de libros. Y esto es saber qué es lo que tiene la Biblioteca Nacional. Claro. Si alguien entra en la página de la Biblioteca Nacional en este momento, puede acceder a muchísimos documentos, a muchísimas fotografías, a muchísimas cosas. Pero otra cosa es conocer el catálogo que nosotros tenemos. Que no todos los libros del mundo ni todos los documentos están digitalizados. Claro. Pero saber qué es lo que tenemos parcialmente, no lo tenemos todo no está todo en la base de datos, pero desde una ceibalita del medio del campo se va a poder saber qué es la Biblioteca Nacional. Claro. No es necesario ir hasta Montevideo para ver si existe el libro que me interesa a mí como investigador. Exactamente, es eso. Pero además dice, el simposio tiene otras tareas, creo yo que son importantes. En diciembre de 2009 se aprobó la ley que creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Uruguay. Por el artículo 8 de esa ley, a la Biblioteca Nacional le corresponde coordinar el trabajo con casi 250 bibliotecas municipales. No voy a dar mi opinión sobre el contenido de la ley porque no me corresponde, pero para coordinar 250
municipales de 19 departamentos. La Biblioteca Nacional pertenece a la Administración Central, o sea, depende del ministro y del Poder Ejecutivo. Las bibliotecas municipales dependen de los respectivos intendentes. Es una coordinación no fácil. Claro. Pero además, de los 19 departamentos, hay 9 departamentos que no tienen bibliotecólogo. Ah, ¿no? ¿Y cómo hacen? Bueno, tienen funcionarios, claro, son idóneos. Sí, son abnegados. Claro. Sí, trabajan, son funcionarios municipales que organizan su biblioteca, ayudan mucho, pero para crear una enfermería se necesita un enfermero. Uh-huh. Para crear una biblioteca, y mucho más un sistema, ya sea departamental, mucho más nacional, se necesitan profesionales, técnicos bibliotecólogos. Y hay 9 departamentos, o sea, casi la mitad del Uruguay que no tiene bibliotecólogos contratados. No hay un cargo creado en la intendencia de bibliotecólogo. Uh-huh. En algún departamento ni siquiera vive un bibliotecólogo en el departamento. Y esta es una tarea de la Biblioteca Nacional, asignada por ley, pero si no fuera asignada por ley, es asumida por esta división, porque tenemos que impulsar ese sistema que claro. crea la ley. Y de alguna forma también, orientar, se supone que la Biblioteca Nacional está en mejores condiciones, o por lo menos tiene más experiencia que muchas bibliotecas del interior, obviamente. Sí, claro, que es así. Ahora, para poder dialogar, necesitamos una contraparte profesional. Uh-huh. Y esas decisiones de crear el cargo de bibliotecólogo en las intendencias excede enormemente en las posibilidades políticas de la dirección de la Biblioteca Nacional, que tiene unas potestades reducidas como corresponde. Las intendencias son autónomas, uh-huh. Tienen sus propias políticas, etcétera, etcétera. Entonces, es un debate nacional donde debe participar los 19 intendentes, el ministro, el Poder Ejecutivo, quizá, bueno, representado por el ministro, pero quizá aún más otras autoridades nacionales, y porque sin profesionales bibliotecólogos y archivólogos no hay sistema nacional de bibliotecas públicas, porque a las 250 más o menos, si varían 234, 240 bibliotecas municipales, hay que sumarles las bibliotecas de los institutos de formación docente, institutos normales, los SERP, las bibliotecas comunitarias, que son muy importantes. Sí. Hay bibliotecas que no son estatales, digamos, por ejemplo la de Nueva Palmira, ahora estoy pensando, que se llaman bibliotecas populares, hay Maldonado. Nueva Palmira, el año pasado se incendió la biblioteca de la cooperativa Ibirapitá, en el barrio de Bella Italia, creo que es. Yo me enteré por la prensa. Se quemaron como 30.000 libros. ¿La Biblioteca Nacional debe ser indiferente a eso? No. Los llamamos y les ofrecimos un apoyo económico, porque se le ha prendido fuego todo, mandarle libros a la gente que no tiene un techo. Y bueno, suena un poco ridículo, pero nosotros les ofrecimos 150.000 pesos, que era lo que teníamos para entregarles, y eso le entregamos. Úsenlo como puedan, como les venga mejor. Claro, después rendirán cuentas de lo que hacen, pero ¿por qué? Porque es una biblioteca de los uruguayos, no importa que sea municipal, estatal, comunitaria, es una biblioteca de los uruguayos y presta un servicio a los uruguayos. Allí hay libros, allí hay un lugar de lectura. Entonces, estas cosas deben ser, creo yo, discutidas, y por suerte contamos con la inmensa colaboración de los profesionales, es decir, de la Universidad de la República, a través de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y de la Asociación de Bibliotecólogos de Uruguay. Pero tenemos, de verdad, tenemos coordinación con el Correo Nacional, con la Facultad de Humanidades, con el Instituto de Profesores Artigas, con el CLAE, hay recursos económicos, materiales, y sobre todo de conocimiento dentro del país que debemos coordinar para hacer no una gran biblioteca nacional,
sino una biblioteca nacional que cubra todo el territorio nacional. Claro, que sea verdaderamente nacional. Hay un eje temático, hay varios ejes temáticos en este simposio que dura del 25, 26 y 27 de mayo. Pero antes una pregunta, ¿la entrada es libre o es solamente para, digamos, los participantes en el simposio, para que hablen entre ellos? No, la entrada, bueno, no hay entrada, vamos a eliminar la palabra. Están los inscriptos, sí. Estamos muy contentos. Tenemos para una actividad de esta naturaleza, hoy tenemos 334 inscriptos, pensamos llegar a más de los 400 el día de la inauguración. Cualquier ciudadano puede participar, ingresar, sentarse, escuchar y, bueno, llegar el momento de opinar. La inscripción es obligatoria para aquellos que van a recibir el certificado de haber participado. Claro, que les interese por alguna cuestión académica, les interese, pero alguien puede ir solo a escuchar a las ponencias y, bueno, incluso en algunas, por lo menos yo leo acá, espacio para preguntas de los participantes, del público, o sea, porque entre otras, por ejemplo, hay un eje que es el eje temático, la cuestión edilicia del edificio, la arquitectura de las bibliotecas, y va a estar nada menos que el director del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, es arquitecto Alfonso Muñoz. Creo que esa persona, que no la conozco, pero debe tener algo que decir sobre la arquitectura de las bibliotecas. Sí, porque la biblioteca no flota en el aire. La biblioteca está en un edificio, en una construcción. ¿Cómo deben ser las construcciones de las bibliotecas nacionales? Yo me remito a las bibliotecas nacionales solamente, en el siglo XXI. ¿Qué es lo que deben de tener? La Biblioteca Nacional de Uruguay es inaccesible para gente con problemas motrices. Es inaccesible para gente que no tiene problemas motrices, pero para una madre que está de licencia maternal y tiene que entrar con el niño con un cochecito de bebé, claro. no puede entrar. Bueno, en el correr de este año se va a construir la rampa para eso. La biblioteca además tiene esa apariencia grandilocuente que hay que subir 25 escalones para acceder a ella, como si el conocimiento fuera inaccesible al peatón que pasa por la vereda. Claro, sí, tiene algo de eso, de estar un poco superior, ¿cierto? Eso tenemos que eliminarlo. Sí. La biblioteca es de todos los uruguayos, tiene un acervo maravilloso y es propiedad de todos los uruguayos, de los que asisten asiduamente a la Biblioteca Nacional y de los que pasan por la vereda. Pero los que pasan por la vereda tienen que sentir que si quieren entrar, pueden entrar cuando sea, a leer el diario, a sentarse un rato, a escuchar música, que todavía no lo tenemos, pero tienen que poder acceder cuando quieran. Entonces, el problema de edilicio es importantísimo. Y no solamente participa este invitado español, sino que estamos comprometiendo a la Facultad de Arquitectura, que su decano, con entusiasmo, aprueba y apoya y probablemente va a crear un taller en la Facultad de Arquitectura. Estoy presionándolo con esto. Cuando probablemente quiero decir, quiero que lo hagas, claro. Para estudiar el edificio de la Biblioteca Nacional. Y entonces, la parte edilicia no es ajena al problema de esto. Nosotros creamos una rampa para gente con problemas motrices. No tenemos un baño para discapacitados. O sea, que hacemos la rampa e inmediatamente tenemos que hacer el baño. Es así, no hay... Quiero decir, es mucho más terrenal, o son mucho más terrenales los problemas de la Biblioteca Nacional. Y para qué es lo que uno puede hablar de teoría, y la maravilla de esto es el acervo de la Biblioteca Nacional y el poder llegar a todo el país. Nosotros vamos a inaugurar ahora, a iniciar, no sé cómo llamarlo, en acuerdo con el Correo Nacional, ahora, hace 5 minutos. Carlos, si te parece, después de la pausa, porque me parece que esto es algo a desarrollar, es una novedad. Bueno, adelante. Después de la pausa continuamos con Carlos Licano, director de la Biblioteca Nacional. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gatomaquia, la clásica sátira de los clásicos. 150 funciones en Uruguay
y 50 en festivales internacionales. Gatomaquia vuelve a Montevideo todos los sábados a las 9 de la noche. Gatomaquia, Museo del Carnaval, en la Rambla, al lado del Mercado del Puerto. Llega desde Nueva York Pilóvolus, una compañía de danza performática de referencia en Estados Unidos y en el mundo. Imaginación, creatividad y magia. De la mano de una compañía que ya cautivó a 4 millones de personas en 64 países. Pilóvolus en el Solís. Miércoles 8 de junio. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. ¿Qué somos capaces de hacer por dinero? Un personaje muestra el lado más mezquino y egoísta de los seres humanos, donde lo material prima sobre los sentimientos. Harpagon, el personaje principal, transita y muestra uno de los defectos más importantes de la humanidad: el avaro. Todos los sábados de mayo, junio y julio a la hora 20:30. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Reservas 097-050-005 o 099-985344. Hay un cierto anapradismo en el aire. Sola, pecadora. Ana Prada en su mejor momento llega al Teatro Solís. Ana Prada Soy, Teatro Solís, jueves 2 de junio, 21 horas. Entradas a la venta por Red UTS. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos en la máquina de pensar, conversando esta entrevista con Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional. Carlos, nos decías que aquella novedad que habíamos adelantado, que nos habías adelantado hace un par de meses, parece que se va a concretar, el acuerdo entre el Correo y la Biblioteca Nacional. Sí, hace 10 minutos me llamó mi secretaria para decirme que hemos llegado a un acuerdo con el Correo Nacional para el préstamo a distancia. Esto significa que todos los departamentos del Uruguay, excepto Montevideo, desde todos los departamentos del Uruguay, excepto Montevideo, un universo de usuarios limitado que son maestros, profesores de secundaria, profesores de UTU, profesores de centros normales, de los centros de formación, del Instituto de Formación Docente, de los CERP, más los alumnos de los futuros maestros y profesores, digamos así, para generalizar, pueden pedir préstamos a la biblioteca a distancia, por correo, por carta, por SMS, por lo que encuentren, un catálogo en principio limitado, que iremos aumentando, y la Biblioteca Nacional se lo envía a través del correo a donde estén. La Biblioteca Nacional paga el envío y paga el reenvío. Este es un convenio con el correo, no sería posible sin este convenio con el correo, si quiero destacarlo. Entonces queremos que la Biblioteca Nacional sea nacional. Siempre nos critican cuando salimos fuera de Montevideo por qué la biblioteca se llama nacional y no llega más allá del Puente Carrasco. Bueno, queremos llegar a todo el mundo. Lo hemos probado
probado. Quiere decir, si una maestra de una escuela rural pide un libro de la Biblioteca Nacional, a las 72 horas lo recibe en su biblioteca. Hemos hecho pruebas de esto. Lo cual habla muy bien de Correo también. Habla muy bien del Correo, quiero destacarlo. El Correo se hace cargo del plan Ceibal y de los centros MEC y llega a todos los lados. Y sé que la dirección del Correo y los funcionarios están muy orgullosos de eso. Y nosotros aprovechamos esa oportunidad para plantearles esto. Queremos llegar a todo el mundo, queremos llegar al Instituto de Formación Docente de Artigas, pero queremos llegar a la maestra que está en el campo, en el medio rural. Si quiere leer un libro que nosotros tenemos y lo pide, ¿cuánto tardan en llevárselo? 72 horas. Lo mandamos y lo compramos. A las 72 horas lo tenía. Lo va a poder tener 30 días, va a poder renovar el envío y cuando lo haya terminado, lo deposita en el correo y la Biblioteca Nacional paga el reenvío. Esto tiene, en algún momento nos reíamos con el ministro Ricardo Derlich, tiene un inconveniente, que el éxito del proyecto puede significar el colapso del proyecto. Porque si 13.000 personas nos piden libros, en un mes vamos a colapsar. Claro. Porque eso implica también, pero digo, no solamente la utilización de la eficiencia del correo, sino que la biblioteca se ponga con un equipo ahí a tratar de satisfacer toda esa demanda, ¿no? Y hacer un seguimiento. Claro, y no sé si estamos en condiciones, si tenemos recursos humanos suficientes para cumplir esto. Pero, como decía, con esto, cuando hablábamos con el ministro, decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos fortalecemos antes de poner esto en marcha o no? Vamos a poner en marcha. Y después vemos cómo nos va, porque si no, pasaremos años pensando y especulando que no vamos a ser capaces. Bueno, pongámoslo en marcha y veremos. Si fracasamos, porque el programa es un éxito, bueno, entonces sabremos que necesitamos más personal, necesitamos más gente, pero el esfuerzo que estamos haciendo, y no me considero ningún héroe por esto, y el ministro tampoco, es de decirle a todo el mundo, cuando estamos trabajando, ustedes pidan, nosotros tratamos de satisfacer. En diciembre del año pasado, creo que ya lo dije en tu programa, lo voy a repetir, la Biblioteca Nacional compró 25.000 libros que los estamos distribuyendo a todas las bibliotecas municipales. Entonces nos surgió un problema. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, la ley que lo creó, nos obliga a coordinar con las bibliotecas municipales. Pero ¿qué pasa si, como nos pasó, que la biblioteca de la parroquia de Rivera, de una parroquia, nos pide libros? ¿Le mandamos libros o no? No es una biblioteca municipal, pero es una biblioteca uruguaya. Allí hay gente que lee, hay niños, jóvenes, adultos que leen. Bueno, a todos, a quien pida, y esto es peligroso para nosotros. Por eso te digo, esto va a generar como todo, como toda tensión y como todo desafío, de hacer un préstamo vía correo, va a generar tensiones internas, pero también va a generar que a mucha gente dentro de la Biblioteca Nacional se le abra la cabeza en el sentido de ampliar el campo de trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar toda mi vida en la Biblioteca Nacional que tener que trabajar con La Valleja, con Cerro Largo. Es otra visión. Claro, y para todos una novedad. Claro. Y como novedad vamos a encontrar muchísimos dificultades, muchísimos problemas. Mucho estrés. Sí, mucho estrés, pero preferimos enfrentar las dificultades, los problemas, el estrés, antes que quedarnos sin hacer nada. Claro. Tenemos que poder llegar, e insisto, porque lo he comprobado, no es no es una cosa romántica que se me ocurra ahora. Nos han pedido una maestra de una escuela rural libros. Y yo le he dicho, sí, le contesto, sí, se lo vamos a mandar. Y a las 72 horas le llegó. Y eso es una alegría para nosotros enorme. Y sé que para esa maestra, que está haciendo un trabajo para el futuro de la sociedad uruguaya con los niños del campo, significa que el Estado existe, que alguien la escucha, que ella necesita apoyo intelectual y lo recibe. Entonces, ese es el desafío.
si nos va mal, habremos aprendido mucho, pero lo que no podemos hacer es no intentarlo. Sí, aparte del movimiento se demuestra andando y eso todo tensiona a nivel institucional, a nivel de funcionarios, pero digo, en general las cosas si no se tensionan uno no se supera tampoco, ¿no? Claro, porque una vez recibí un SMS de Tomás Comensoro, de una maestra que pedía libros. Dije, vamos a mandarle, y no sé por qué se me borró el SMS. Y entonces dije, no puede ser que no le pueda mandar los libros a esta mujer. Y después estaba en Artigas dando una charla en el liceo número 1 de la ciudad de Artigas, y dije, alguien de Tomás Comensoro pidió libros. Si lo ven, si lo conocen, díganle que se me borró el SMS, que me lo mande de vuelta. Y una mujer levantó la mano y me dijo, fui yo. Y le dije, maestra, hable con fulana, que es una funcionaria multinacional que estaba allí, que le va a mandar los libros. O sea, queremos atender esas cosas. Puede ser que no nos den los recursos, no nos den las energías, pero lo que no podemos hacer es no intentar hacer el esfuerzo. Hay que decir... Y de esto también tiene que ver, perdón, el simposio tiene que ver con esto, tiene que ver con la realidad nacional, no con una teoría del edificio o de la bibliotecología a nivel mundial, o de la digitalización o de la informatización. Sí, eso es muy importante, pero tenemos nuestra realidad, la realidad uruguaya, la realidad de los departamentos, de los pueblos, de las ciudades, de las villas, de las escuelas rurales, de los liceos de los pueblos. A todos ellos queremos llegar, porque esa es nuestra realidad. Está planteado, Carlos, este simposio es abierto, o sea, puede ir cualquiera que le interese. La Biblioteca Nacional del Uruguay en el siglo XXI, actualidad y desafíos. Esto comienza el miércoles 25 a las 18 horas. Empieza la apertura a cargo, del director Carlos Liscano, en fin, y una serie de autoridades. Y los temas que se van a tratar, obviamente, si van al blog de La Máquina de Pensar o si van a la página web de la biblioteca, pueden descargar este programa, pero entre otras cosas se va a hablar de el papel de la biblioteca, un tema en discusión entre la imaginación y la técnica, la digitalización de los fondos antiguos. Va a haber un día la experiencia comparada de las bibliotecas nacionales, van a estar ahí en mesas redondas, no solamente va a estar Carlos por la Biblioteca Nacional de Uruguay, sino que va a haber representantes de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Chile, de España, conversando, en fin. Me quedo corto, va a haber también Alfredo Zugarat, va a presentar el archivo Díaz Berenguer, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, la producción de conocimiento de la Biblioteca Nacional. Va a haber actividades organizadas junto con la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. En fin, no sé si me queda algo más, pero creo que están todos invitados y espero que realmente marche bien esto y obviamente ya te comprometo, Carlos, para después, dentro de unos meses, poder conversar acerca de qué queda de todo este encuentro, ¿no? Bueno, les dejo, repito lo que acabas de decir, están todos invitados, profesionales, usuarios, curiosos, escritores, gente que tenga críticas para hacer la Biblioteca Nacional, que nos interesan mucho las críticas a la Biblioteca Nacional, sugerencias, y gracias por la entrevista. Te mando un abrazo. Un abrazo. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En el mes de mamá, en Antel, con cada nuevo servicio de ADSL móvil, te llevas el módem Wi-Fi gratis y además no pagás la tarifa de conexión. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Consulta por esta u otras ofertas a través del 0800 1111 o en www.antel.com.uy. La Filarmónica presenta su ciclo Perspectivas Concertantes. Dirige Ignacio García Vidal de España con el pianista italiano Roberto Proceda. Obras de Arriaga, Mozart y Rimsky-Korsakov. Lunes 30 de mayo, 19:30 horas. Teatro Solís. Entradas en venta. Precio único para toda la temporada, 100 pesos. Apoya Embajada de Italia, Instituto Italiano de Cultura. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Organiza Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo. La Filarmónica. Tocamos tu interior. Títeres Girasol festeja sus 35 años de actividad ininterrumpida y presenta su nueva creación de títeres para adultos, alias Simón Rondán, la historia no oficial de Martín Aquino. Una historia que solo puede ser contada por las cosas más sencillas. Viernes 27 de mayo y viernes 3 y 10 de junio, 22 horas, espacio Guambia. Apoyan Radio Uruguay y Emisora del Sur.
los hechos históricos. La Revolución Oriental comenzó en la campaña, alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo. Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes, el descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta. A esta combinación se sumó en abril de 1811 la proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Rafael Courtoisí nos propone un balance de la poesía uruguaya del siglo XX. Lo mejor de 6 generaciones de poetas y locos desfilan por la máquina de pensar. Poetas, locos, poetas y locos. Muy bien, estamos aquí con Rafael Courtoisí y de Poetas y de Locos. ¿Cómo andás, Rafael? Muy bien, con mucho ímpetu, con mucha energía crítica, energía reflexiva, pero energía sí, al fin. Ya entrando en esta otra entrega que tiene que ver con la antología La Poesía Uruguaya en el siglo XX, editada por Visor. Y en esa mirada generacional que es inevitable y discutible, inevitable porque en todas las taxonomías críticas hay que armar un orden para poder entender los procesos, y entonces siempre se definen las generaciones como promociones con un periodo de más o menos 15 años, 10, 15 años. Tomando en cuenta, digamos, el nacimiento de los autores. Tomando en cuenta el nacimiento, también la fecha de publicación. Ortega y Gasset planteaba casi 15 parámetros para esos 15 años, o sea, 15 parámetros que definen. Una generación no es solamente haber nacido, porque ahí después empiezan los problemas. Por ejemplo, en la propia antología, de algún modo, Liber Falco, yo ya hablé en la pasada entrega de la generación del 45, pero de todos modos vale la pena acotar que Falco es lo que llamarían, al igual que Onetti, un adelantado. Falco es del 1906, o sea, no pertenece a la generación del 45. Lo mismo que Onetti, claramente Onetti, si vos lo buscás, googleás, como se dice ahora, lo buscás incluso en libros, hablando obviamente no de un poeta en un sentido estricto, pero sí de un poeta en un sentido profundo. Es del 1909, entonces no pertenece al 45 ninguno de los dos. Sin embargo,
Onetti fungió como una especie de referencia mayor cuando él tenía 30 años, los del 45 andaban por los 20, y esa diferencia dio como para que fuera una especie de referencia, de pope, de figura mayor, de hermano mayor que el 45 tomó y que de algún modo quedó asimilado. Si nadie habla de Onetti en referencia al 30 y nadie habla de Liber Falco en referencia a la poesía del 30. Él bromeaba Onetti diciendo que según su nacimiento y su trayectoria era del 44. Claro, evidentemente no es del 45 si tomamos las figuras del 45 que ya fueron mencionadas como Mario Benedetti, como Ida Vilariño, como Ida Vitale. No pertenece cronológicamente, pero sí pertenece en espíritu y la generación además lo adoptó. Entonces es muy impreciso ese tema de las generaciones, pero por otro lado es inevitable desde un punto de vista taxonómico para ordenar, y más cuando armás una antología de 100 años en la historia de la poesía de un país de producción tan nutrida, tan variada y con idas y venidas en el sentido de oleajes diferentes como fue el Uruguay del siglo XX. Rafael, hay que aclarar, lo aclaro, pero es redundante, pero quizás no, que esta antología que sacaste vos, La Estafeta del Viento, es del siglo XX, o sea, porque ya me han planteado algunos, bueno, pero yo no estoy, no sé quién, o sea, hay gente del siglo XXI que empezó a publicar a partir del 2000, que obviamente ni siquiera fue tenida en cuenta, ¿no? Claro, estamos hablando del ni siglo siquiera XX. fue tenida en cuenta porque también yo te cuento lo siguiente, me pasó hace poquito que un poeta valioso, como hay muchos, me dice, no me incluiste, ¿qué pasó? ¿Viste? Reclamando. Y digo, ¿qué edad tenías en el año 2000? 15 años o 16. ¿Qué habías publicado? Nada. Digo, bueno, hay que revisar realmente los planes educativos en el Uruguay. Tenemos una crisis de educación del siglo XX. No solamente termina en el 99 o en el 2000, eso es una discusión bizarra que no vamos a tener, sino que el tema de pertenecer al siglo XX como producción poética es pertenecer al menos a una promoción. O sea, ni siquiera los que empezaron a publicar en la década del 90 necesariamente de venir, o sea, es muy discutible. Hay un tema de edades, pero hay un tema también de proyección. Entonces, claramente, hay poetas que empezaron a publicar en el 98, 99, o que empezaron a publicar antes, pero tienen una incidencia muy importante a partir del 95, 96, es decir, saca el 90. Entonces, claramente, ni siquiera son tomados en cuenta en la medida que nosotros no tomamos como poeta del siglo XIX a Reisig, no tomamos como poeta del siglo XIX a Delmira Agustini, todos nacieron en el siglo XIX. ¿Por qué no se toma como del siglo XX a Zorrilla de San Martín? Porque, por dos cosas, hay una cuestión de edad, nació en 50 y pico, pero ¿por qué no se toma el siglo XX en una antología? Y eso está dicho en el prólogo. Porque claramente pertenece a los epígonos del romanticismo español, o si se quiere, en un sentido más amplio, al romanticismo. No tiene que ver con el modernismo, no tiene que ver con la asunción estética que hubo en el 900. Entonces, no es solo una cuestión de edad, son muchos parámetros. Y está bien que lo digamos. Después, claro, hay casos discutibles. Un tipo podía andar entre los 30 y 40 años, puede o no estar en la antología dependiendo de que, hoy ni siquiera mencionado, dependiendo de la proyección. Y a eso mismo nos vamos a referir ahora con la década del 60. La década del 60 fue la década, sin duda, la más variada. La generación, la década ni hablar. Sí. ¿Más variada en qué sentido? Así como el 45 se reúne en torno al rigor, el 45 es parricida y ataca a la generación del 30, es decir, hasta denuncia un vaciamiento o una puerilización de la poesía. Son los primeros que empiezan a hablar del casalismo, por aquella antología de Casal
que era como se le llamó el ladrillo. Muy paradójico lo de los poetas, porque por un lado hablan del casalismo, de esa antología que era un ladrillo, que estaban todos incluidos, amigos, enemigos, estaban todos, y por otro lado esos mismos que critican eso y se mofan, quieren que no solo estar incluidos ellos, sino sus amigos. Una antología es siempre un equilibrio entre la comprensión y la intención, y los 60 como promoción poética es sin duda la más diversa. Los 60 hubo de todo. ¿Y no será que en los 60 ya se estaba anunciando esa dispersión que iba a haber después en los 80, sí, de estéticas muy, muy dispares, ¿no? Esa es una muy buena observación. Tal vez esa dispersión y esas estéticas divergentes que incluían lo performático y lo intimista, lo absolutamente retraído, cultivado dentro del discurso, dentro de la palabra, y aquello que tenía que ver con lo actoral. Y de pronto la dictadura lo que hizo fue cortar un poquito ese proceso de diversión, de diversión en el sentido de divergencia. Pero es una muy buena observación. Los 60 claramente muestran con un adelanto fehaciente lo que después iba a pasar ya entrados los 80, 85, 86, se empieza a dispersar, empiezan a aparecer las estéticas de la performance, junto a las estéticas intimistas, junto a un neocoloquialismo. Los 60 hubo de todo. ¿Qué poetas están en la antología? Está Arbeleche, me acuerdo, está Achugar. Arbeleche sin duda, Achugar sin duda, está Puch, es una promoción en términos de generación cronológica es vastísima, entonces inevitablemente hubo que elegir y elegir con tristeza. Digo, yo hubiera incluido muchos más, lo que pasa es que si seguimos incluyendo era una antología de los 60. Sí, ¿no? Cristina Carneiro, por ejemplo, estaba, pero no claro, está. Cristina Carneiro podía haber estado, lo que pasa es que son figuras rutilantes de los 60 que después no siguieron publicando. En cambio, el caso de Salvador Puch no publicó mucho, pero publicó en forma constante, fehaciente, y fue una referencia hasta ahora. O sea, después de su desaparición física sigue siendo una referencia. Lo mismo, digamos, el caso de Arbeleche, lo mismo en qué sentido, son poetas absolutamente distintos. En el caso de Achugar además se une la ensayística. Evidentemente hay poetas fundamentales de los 60 como Clemente Padín que muy tempranamente abandonaron la poética o la poesía en forma tradicional de libro, e incluso trabajaron la poesía inobjetal y se pasaron al signo icónico y no lingüístico, o sea, a otro tipo de trabajo, que tiene mucho que ver con el espíritu performático y que de hecho está mencionado en el prólogo. Como están mencionados muchos en el prólogo que de pronto no están recogidos porque hay que elegir en una antología. Sí, y en ese sentido, sin duda, Salvador Puch es un referente ineludible. En otro sentido, que se habló de la poesía del instante, pero también de la proyección, Arbeleche es un insoslayable. Achugar en su ensayística, porque Achugar, si bien es un poeta heterogéneo y heterodoxo, reúne una lúcida ensayística y además cierta aproximación a lo que se llamó neobarroco, sin ser neobarroco. Y ahí hubo que hacer un corte fuerte, porque por supuesto Achugar debía estar, y de pronto de entre los posibles neobarrocos o neobarrosos, para usar la terminología perlongueriana, se eligió a alguien que no es de los 60 sino de los 80, que pertenece a mi generación, que es Espina. ¿Por qué? Porque Espina es neobarroco, pero a su vez es un más allá del neobarroco. Es decir, Espina en este momento trabaja, a partir del inicio neobarroco, neobarroso, una proyección personal, con un humor personalísimo, pero me estoy adelantando ya a los 80. Sí. Vamos a los 60 son la dispersión, son el exilio, son lo panfletario, hay que decirlo también, son lo intimista, o sea, hay de todo en los 60. ¿Y qué poetas figuran? Digo, Achugar, Arbeleche, Salvador Puch, Cristina Peri Rossi, indudablemente de esa generación la que tiene más presencia internacional. Sí, sin duda. Es indudable. Se exilió en Barcelona y continuó. Se exilió en Barcelona, continuó trabajando en poesía. Equivocamente le dicen que
trascendió por la narrativa, pero en realidad Cristina tiene un nombre muy, muy respetado como poeta en la península ibérica y en Hispanoamérica. Entonces, es un referente de los 60, yo me atrevería a decir que es la más conocida. Uh-huh. Mucho más que Cristina Carnero, que ni siquiera saben dónde está. Sí, no, eso está claro, claro. Sí, y sin embargo, obviamente que aquel zafarrancho solo está mencionado en el prólogo porque es un libro al que hay que volver para entender también el espíritu de los años 60. Por otro lado, hay una disquisición que fue necesaria hacer en el prólogo del ambiente de los 60. Los 60 son convulsionados no en el Uruguay, es en todo el continente y en el mundo. Pero en el continente se habla en el prólogo del Techo de la Ballena, el grupo Sardio de Venezuela, concomitante con la Bufanda del Sol, un grupo de Ecuador relacionado a los tzátzicos, uh-huh, los reducidores de cabezas, así, es decir, tiene que ver con la tribu que reducía las cabezas, asumieron ese nombre y está muy bien. En Argentina, el Lagrimal Trifurca, el grupo de Rosario, que fue decisivo, y en Montevideo los Huevos del Plata, una revista y un grupo que poca gente conoce, performático, uh-huh, que Clemente Padín también. Clemente Padín y otros, no es el único poeta. Ahora, evidentemente, de toda esa riqueza, multiplicidad, cercana por momentos a lo performático o al happening, en ese sentido había que elegir, había que cosechar. Hay poetas que quedaron afuera, y bueno, hubo todo no una lucha, sino un debate para incluir la mayor cantidad posible. Lo que pasa es que había que buscar lo más representativo. Los 60 fueron los más complejos para la selección. Creo que también ahí está una parte muy sabrosa, porque de algún modo Benavides es de los 60. Uno piensa, bueno, es un hombre 80, sí, pero eso era de los 60. Claro. Marosa es 60. O sea, es un friso generacional que no corresponde a una edad concreta. Que hay una diferencia con el 45. El 45 tiene un grupo compacto de edades muy semejantes. En el filo de la década del 20, Idea, uh-huh, Ida, Amanda, Benedetti mismo. Entonces, cronológicamente son homogéneos. El propio Meguet, que es la contracara del 45, es el 45 menos conocido, pero muy trascendente. Habría que hacer una proyección qué pudo haber pasado si esa zona del 45 seguía viva. De hecho, vos sabés muy bien, Carlos Brandi fue parte de esa zona, y siguió vivo y siguió trabajando, y es un poeta que por supuesto se consideró y es absolutamente digno de estar en la antología. El problema es que en ese friso no entran todos. En los 60 todavía la dispersión era mayor y hubo que, como toda antología, requiere un rigor de cirujano. Y para que viva la antología a veces hay que amputar. Cuando digo amputar,